Quizás ya lo sabemos o conocimos a nuestro amado hermano, consiervo en el ministerio y amigo, el pastor Nelson Beltrán Martínez, pastor de la primera iglesia bautista de la ciudad de Palmira, en el Valle del Cauca, quien en el día de ayer partió de una manera inesperada, inimaginada, a la presencia del Señor. Así que ha sido algo supremamente, diría yo, doloroso, pero una vez más nos vemos aquí frente a la gran paradoja de la vida. Él ha ido a la casa del Padre, a la presencia del Señor, pero acá deja un gran vacío y un gran dolor. Yo voy a pedirles, hermanos, perdónenme que los incomode un poco. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a hacer una oración de 1 minuto. Una oración de 1 minuto en memoria de nuestro hermano, el pastor Nelson Beltrán Martínez, quien fue hijo de esta iglesia. Toda su familia perteneció a esta iglesia y él salió de aquí hace ya un buen número de años rumbo al Seminario Bautista en la ciudad de Cali para prepararse para el ministerio pastoral. Así que incline su rostro, por favor. Hagamos una oración de 1 minuto en memoria del pastor Nelson Beltrán Martínez y pidamos la consolación del Señor sobre su familia. Dios y Padre Santo, en este momento nos acercamos ante tu trono de gracia. Tú que eres Padre de toda consolación, que nos consuelas en nuestras tribulaciones, para que nosotros también podamos consolar a aquellos que son atribulados. Hoy te damos de todo corazón muchas gracias por tu siervo, el pastor Nelson Beltrán, hijo de esta congregación, quien un día salió, Señor, para tomar el camino en su vida y servirte en el ministerio. Hoy, de manera sorpresiva, inesperada, Señor Dios, tú lo has llevado a tu presencia y te damos gracias por todo el ministerio que él desarrolló durante tantos años, por todo el fruto que él ha dejado para la honra y la gloria tuya. Rogamos tu consolación sobre su esposa Gloria, sobre cada uno de sus hijos. Te rogamos que los fortalezcas en este momento difícil para ellos. Señor Dios, tu gracia y tu misericordia, tu amor los cubra, los abrace, los llene de valor y fortaleza. Señor Dios, te rogamos que bendigas de un modo muy especial a toda esta familia y a la congregación, la primera iglesia bautista de Palmira, porque, Señor, también tú traigas fortaleza y consolación sobre esta iglesia. Señor Dios, a ti sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Hace un momento que nuestro hermano Diego nos guió en la lectura en el Evangelio de Lucas en el capítulo 2. Así que, si usted gusta, puede tener su Biblia allí abierta. Vamos a reflexionar acerca de algunos aspectos que encontramos en este pasaje de Lucas. Pero específicamente quiero enfocarme teniendo presente toda la narración, pero quiero enfocarme en el versículo 11, en el versículo 10 y 11, versículos 10 y 11, dice: pero el ángel les dijo, no temáis,
porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Amén. Yo quiero hablar esta mañana acerca de la experiencia de la Navidad. La experiencia de la Navidad. Todo lo que Lucas describe aquí es algo verdaderamente grandioso. En términos más técnicos, esto se llama una teofanía. Es una manifestación de lo sobrenatural, es una manifestación de lo invisible, es una manifestación del cielo, una manifestación de Dios que se hace visible en la tierra ante ojos humanos. Y fue algo, según lo narra Lucas, definitivamente grandioso, algo esplendente, algo que quizás nosotros no alcanzamos a imaginar. Fue toda una experiencia para un grupo de pastores, hombres que cuidaban rebaños de ovejas durante la noche. Piense usted en el sentido del concepto experiencia. Esa palabra tiene muchas aplicaciones, obviamente, en nuestro lenguaje, en nuestro hablar, pero esencialmente el concepto experiencia significa o se refiere al hecho de haber sentido, conocido o presenciado algo que realmente podemos decir lo experimentamos, lo vivimos. Podríamos decir que este fue el primer encuentro del que tenemos noticia con la Navidad. Es el primer encuentro del ser humano con la Navidad. Hace un momento escuchábamos que la palabra Navidad significa nacimiento. La palabra Navidad se refiere al nacimiento de Jesús. Se refiere no a cualquier nacimiento, sino al nacimiento por excelencia, al único nacimiento que ha ocurrido con las características con las que nació Jesús en toda la historia de la humanidad. Podríamos decir entonces que esta fue la primera experiencia de la Navidad. La primera vez que la Navidad toca la vida de un grupo de personas y trae a sus corazones una verdadera transformación. Yo creo que hay una relación muy estrecha, muy íntima entre experimentar la Navidad y experimentar una transformación dentro del corazón. ¿Alguien me ayuda, me apaga el ventilador, por favor? Experimentar la Navidad dentro del corazón. El nacimiento de Jesús produjo un poderoso impacto en la vida de estas personas. Gracias, hermano. Produjo un poderoso impacto en la vida de estas personas. Y podríamos decir, es una muestra de lo que Jesús vino a hacer. Porque Jesús vino para transformar, impactar, reencaminar, renovar la vida de muchas personas, de aquellos que supieran verlo a Él como quien realmente Él es. Obsérvese, por una parte, que cuando Cristo nació, hubo luz. Cuando Cristo nació, hubo luz. En el versículo 9 del capítulo 2 de Lucas que estamos considerando, dice: y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Es realmente paradójico que ante esa manifestación de resplandor, de luz del cielo, inmediatamente la reacción sea de temor. El temor parece que en alguna manera es algo con el que cargamos todos los seres humanos. Todos en alguna forma tenemos temor a algo. Todos cargamos en la vida con algún tipo de temor, con algún tipo de miedo. O quizás fue algún tipo de temor muy particular el que en algún momento nos llevó a Jesús.
y sigue llevando a mucha gente a Jesús. Pero miren ustedes que cuando Cristo nació hubo luz. Y la pregunta aquí es: ¿qué relación podría tener esa manifestación de luz con el temor que experimentaron los pastores? Hay una tira cómica que sé que existe por lo menos desde los años 60 y cuyo autor, si es que vive aún, es cristiano. Y se trata de Charlie Brown, más conocido como Carlitos y Snoopy, su perro. Resulta que hay una película que se llama La Navidad de Charlie Brown. Y en esa película Carlitos está tratando de encontrarle sentido a la Navidad. Y él hace una serie de cosas, él busca actividades, él busca adornos, él busca tratar de hacer algo que le permita experimentar el verdadero sentido de la Navidad. Pero nada de eso le resulta. Carlitos sigue con el mismo vacío, con la misma incertidumbre dentro de su corazón con respecto a la Navidad. Observe y escuche un momentito este video. No he debido traer ese bolito. Todo lo que hago es un desastre. En realidad no entiendo lo que es la Navidad. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe de qué se trata la Navidad? Piensa, Charlito. ¿Te puedo decir de qué trata la Navidad? Luces, por favor. Y aquí estaban todos los pastores en el campo, observando el cielo de la noche, y de pronto el ángel del Señor vino a ellos, y la gracia del Señor los cubrió. Ellos se asustaron mucho, y el ángel les dijo: no teman, porque este es el momento que traerá mucho gozo a todo el mundo. Este día ha nacido Salvador para todos ustedes en la ciudad de David, nuestro Señor Jesucristo. Y esta estrella será una señal. Deberán seguirla hasta encontrar el pesebre donde está el niño. Y de pronto, junto al ángel, apareció el Espíritu Santo rezando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. De pronto Carlitos encontró que la Navidad es más que todo un asunto de una convicción. Carlitos encontró de pronto que la Navidad es un asunto de una convicción. Este es un momento que traerá mucho gozo a todo el mundo. Este día ha nacido Salvador para todos ustedes en la ciudad de David, nuestro Señor Jesucristo. Y esta estrella será una señal. Lennox tiene razón. No dejaré que todo este comercialismo arruine mi Navidad. La Navidad es un asunto de una convicción que nace de conocer cuál fue realmente el origen auténtico de la Navidad. ¿Qué es lo que la Navidad significa? Y cómo la Navidad se experimenta en el corazón. No en las actividades o cosas que externamente pudieran representar en alguna manera la Navidad, sino en lo que hay en el corazón. Y yo diría que eso es una transformación. Es el comienzo de una transformación. ¿Qué pasa con este ventilador?
Bueno, perdonen, hermanos. Y una transformación se da cuando la luz disipa las tinieblas. En la Biblia, la luz y la oscuridad son dos figuras significativas. La primera puede significar tanto conocimiento, revelación o discernimiento. Por ejemplo, cuando se hace un descubrimiento o comprendemos algo que no sabíamos o nos damos cuenta de algo de lo que no estábamos enterados, entonces decimos, ahora veo claramente. Ahora estoy en la luz. Pero la segunda, o sea, la oscuridad por su parte, puede significar ignorancia, esclavitud o maldad. Por ejemplo, cuando no entendemos o desconocemos algo, decimos, estamos en tinieblas. Estamos en tinieblas. El apóstol Pablo nos da un ejemplo, yo pienso, muy acertado de esto que trato de decir. Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 7, en el versículo 7, de pronto nos dice cómo él descubrió el que él era una persona ambiciosa. Pablo utiliza la palabra Romanos 7:7, dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Miren lo que Pablo decía, yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Solamente cuando la ley de Dios, solamente cuando Dios a través de su ley describe lo que es la codicia, y Pablo se da cuenta de eso, se encuentra con que él tiene un serio problema con la codicia. La luz vino a su corazón a través de lo que Dios dijo. Nuestros pastores, en medio de la noche, que cuidaban sus rebaños, estaban en medio de la oscuridad. Es muy significativo el hecho de que Jesús hubiera nacido en medio de la noche. Si nació a las 12 de la noche o antes o después, no sé. En cuanto a eso no hay realmente seguridad. El hecho es que Jesús nació en la noche. Y es muy significativo ese hecho. Y que los pastores hubieran podido experimentar la diferencia entre las tinieblas del mundo y la luz de Dios. Piense usted en aquellos pastores en medio de la noche, en medio de la oscuridad, en medio del campo, cuidando los rebaños de ovejas que tenían que sobrevivir al día siguiente. Imagine ese grupo de pastores sentados en un círculo, seguramente estaban conversando, ninguno podía estar dormido porque se trataba de cuidar las ovejas, estarían conversando como sería natural, y uno se pregunta de qué pudieran haber estado conversando. Yo me pregunto, ¿estarían discutiendo sobre algo en particular los pastores aquella noche? Imaginemos que sus corazones estaban cargados con alguna expectativa, como buenos judíos que eran, y en alguna manera también eran judíos bastante conocedores de la ley de Moisés. Tal vez estaban haciendo la pregunta, ¿qué hay más allá de esta vida? ¿No se ha hecho usted quizás esta pregunta? ¿Cuántas veces se ha hecho usted esa pregunta? ¿Qué hay más allá de esta vida? O tal vez ellos se preguntaban y hablaban, ¿realmente habrá una eternidad? ¿Llegaremos realmente a morar en la presencia de Dios? ¿Realmente iremos alguna vez al cielo? Entonces alguien entre el grupo dijo, pero es que nosotros, tan malos,
podríamos esperar ir al cielo, pero otro pudo haber replicado diciendo, pero tenemos que esforzarnos en guardar la ley, tenemos que esforzarnos en ser buenos, tenemos que esforzarnos en ser honestos, tenemos que esforzarnos en ser fieles, tenemos que esforzarnos en amar a nuestro prójimo. Pero otro pudo haber dicho, bueno, pues para ser francos, eso no funciona. Y otro preguntó, pero ¿cómo así? Y el último que había hablado dijo, sí, yo me esfuerzo en guardar la ley, yo me esfuerzo en ser bueno, yo me esfuerzo en hacer cosas buenas y en mantenerme siendo bueno, pero sigo pecando, sigo fallando y sigo sintiéndome lo mismo de culpable. Todos quedaron en silencio, cada uno pensando para sus adentros, si eso es así, entonces estamos perdidos, no tenemos esperanza. Ellos estaban en tinieblas, había algo que ellos no sabían, había algo que ellos no comprendían, había algo que ellos necesitaban saber. ¿Qué esperanza podemos tener?, se preguntarían ellos. Y yo creo que esa sigue siendo la gran pregunta de toda la humanidad. ¿Qué esperanza realmente podemos tener? Pero supongamos que en ese momento y de la nada apareció un forastero que les dijo, yo los he estado escuchando hablar y al parecer ustedes tienen una gran inquietud y tienen un problema que quisieran resolver. Pero yo les traigo una buena noticia. No teman porque yo les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces dice Lucas que la gloria de Dios los rodeó de resplandor. La luz de Dios vino a sus mentes, la luz de Dios vino a sus corazones. Ellos conocieron lo que nunca se habían imaginado y escucharon lo que no sabían. La luz vino a su corazón y pudieron comenzar a comprender muchas cosas que antes no entendían. La luz los iluminó por dentro, porque más adelante dice Lucas que fueron corriendo a buscar el pesebre. En el libro de Nehemías, cuando Esdras lee la ley de Dios ante el pueblo de Israel, una ley que ellos habían abandonado hacía tiempo, de la cual se habían desviado y se habían convertido en un pueblo infiel a Dios, Esdras un día los reunió a todos y les leyó la ley. Y el solo escuchar la lectura de la ley los impactó tanto que todos, absolutamente todos, terminaron postrados en el piso llorando, pero al mismo tiempo dándole gracias a Dios por haberles permitido escuchar la lectura de la ley y darse cuenta cuánto se habían desviado de la obediencia a Dios, darse cuenta cuán infieles estaban siéndole a Dios, darse cuenta cuánto se habían aferrado a ídolos y a dioses falsos y habían realmente hecho a un lado la adoración a Dios. Pero luego Esdras les dijo, vayan y coman alimentos grasos, beban vino dulce y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es día consagrado a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Si han de celebrar el hecho de que la luz vino a ustedes y les iluminó el corazón, entonces lleven a cabo celebraciones con una convicción real en su corazón que le dé sentido a lo que hagan para celebrar. Así que cuando Cristo nació hubo luz, y por ende también cuando Cristo nació
hubo alegría. Hubo alegría. El ángel le decía a los pastores: os doy nuevas de gran gozo. Y luego dice que cuando los pastores fueron y anunciaron lo que los ángeles les habían dicho, la gente que les escuchó los oyeron y todos se maravillaron. Ese era un tiempo de censo al estilo romano. La ciudad de Belén estaba abarrotada de viajeros, funcionarios del gobierno y soldados, y no había lugar en quizás el único albergue del pueblo, que Lucas llama mesón. Un mesón era una especie, digamos, de hotel de paso. Y en una aldea tan pequeña como Belén, pues el mesón o el hotel no debió haber sido muy grande, que digamos. De modo que cuando José y María llegaron, todo estaba colmado. Así que José y María les tocó albergarse en el establo del mesón. Y dice Lucas que allí María dio a luz a Jesús. Pero saben, hermanos, lo más interesante es que allí, según lo que Lucas nos da a entender, había más gente. Cuando los pastores llegaron, encontraron el lugar lleno de gente. Cuando María y José llegaron al mesón, todo estaba lleno de gente. De modo que María tiene que haber sido asistida en su parto por mujeres que la ayudaron y por más gente que la acompañó, y quizás otros hombres acompañaron a José tratando de fortalecerlo en un momento como esos. José no pudo haber atendido el parto de Jesús por sí mismo y él solo, él no tenía los recursos ni las habilidades para hacerlo. El hecho de que una mujer esté dando a luz en un establo debió llamar la atención de la gente. Y toda la gente fue y estuvo reunida allí en el nacimiento de Jesús. De modo que cuando los pastores llegaron, encontraron el lugar lleno de gente y anunciaron lo que los ángeles les habían dicho. Y toda la gente escuchó el testimonio de los pastores acerca del niño. Y el solo hecho de ver a ese niño acostado en el pesebre, tal y como los ángeles lo anunciaron, eso debió haber sido para ellos toda una experiencia de Navidad. El conocer y comprender el hecho de que Jesús haya nacido y que Él es el Salvador. Es una experiencia de Navidad. Pero yo pienso que esa experiencia de Navidad va mucho más allá cuando permitimos que Jesús venga también, y podríamos decirlo de una manera figurada, nazca realmente en nuestro corazón. Entonces nuestra experiencia de Navidad se hará más profunda, más real, y tendremos más razones para celebrar una Navidad con sentido, con propósito y con convicción. Demasiada gente hoy habla de la Navidad. Demasiada gente hoy celebra la Navidad, entre comillas. Escuchamos por estos días frecuentemente el dicho de Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Pero créanme que la mayoría de la gente no sabe lo que está diciendo cuando le dicen a alguien Feliz Navidad. Decirle a alguien Feliz Navidad significa, en el verdadero sentido de la expresión, decirle: te felicito porque Cristo nació en tu corazón. Amén, hermanos. Te felicito porque Cristo nació en tu corazón. Así que, hermanos, la mayoría de la gente que escucharon allí a los pastores eran viajeros. Y tienen que haber regresado a su tierra con algo más que el cansancio, las peripecias y el gasto del viaje. Regresaron a su tierra con la noticia de que Jesús, el Mesías, había nacido y que había impactado y transformado profundamente su vida y su visión de la eternidad.
¡Qué Navidad esa! No pudo haber sido mejor. Lucas dice que los pastores vinieron y hallaron al niño acostado en el pesebre y se dieron cuenta de que realmente era el Salvador. Preguntémonos, ¿qué nos queda después de celebrar la Navidad? ¿Qué le queda a mucha gente allá afuera? ¿Qué le queda a mucha gente en el mundo después de celebrar la Navidad? Es muy frecuente que nos quede el mismo vacío y los mismos problemas sin resolver. Es muy frecuente que nos queden las mismas deudas y las mismas dudas y tal vez hasta quemaduras y pesares. Que nos quede la misma incertidumbre con respecto a la eternidad. Pasamos, o demasiada gente pasa una Navidad eufórica y lo único que les queda es eso, no les queda más. Yo pienso que hay celebraciones navideñas muy lindas e inspiradoras, como el culto que estamos teniendo esta mañana, como lo que nos mostraron de manera tan hermosa los niños esta mañana, a los que de paso felicito por lo que hicieron. Como lo que hizo el coro de la iglesia, estos himnos preciosos que nos encanta escuchar y nos edifican. O tal vez usted tenga en su casa esta noche una celebración familiar de la Navidad. Esas son celebraciones lindas e inspiradoras, pero la verdad es que no son las celebraciones navideñas las que nos cambian. No son los adornos ni las luces de Navidad las que nos cambian con todo y lo especiales que son. No es eso lo que el ángel dijo que tendrían los pastores. Él habló de gozo. El ángel habló de gozo. Yo les traigo, dijo él, una noticia que será de alegría, de gozo para todo el pueblo, para toda la gente. Hay una diferencia muy grande entre el gozo y la euforia. La euforia es una explosión emocional que tan rápido como sube, vuelve y desaparece, y después de que desaparece es que nos damos cuenta de que nos quedamos completamente vacíos y de que quizás durante esos momentos de euforia tomamos las decisiones más equivocadas que pudimos haber pensado alguna vez. Sí, hay una diferencia muy grande entre el gozo espiritual y la euforia religiosa o la euforia tradicional. ¿Saben? El gozo es el alivio o la paz que se experimenta cuando nos es quitada una carga pesada de encima. Por ejemplo, cuando pagamos una deuda exorbitante. ¿No le ha pasado a usted que tenía una deuda que estaba casi a punto de mandarlo a la cárcel o de que le embargaran todo lo que tenía, pero al fin usted logró pagarla? Entonces usted sintió un gran alivio, una gran satisfacción, porque pudo quitarse esa carga de encima. El gozo, por tanto, está relacionado con el aspecto espiritual del ser humano. Y creo que ese es el sentido en el que el ángel usa este término. Volvamos al diálogo imaginario de nuestros pastores. Ellos estaban discutiendo acerca de una carga espiritual, reconociendo que esta no había sido quitada por esfuerzo religioso alguno. La noticia que el ángel les da es una verdadera experiencia de la Navidad. Los pastores estaban en la misma situación en la que estaba Charlie Brown, el protagonista de nuestra tira cómica. La situación de los pastores es en la que seguramente mucha gente que dice celebrar la Navidad está. Llevan una carga espiritual en su corazón, en su vida, en su conciencia. Pero después de que pasa la celebración, nada de eso ha cambiado. Nada de eso se ha ido. Los pastores, como Charlie Brown, tuvieron una verdadera experiencia de Navidad cuando entendieron lo que realmente es la Navidad, cuando comprendieron por qué y para qué nació
Jesús. La prueba de esto está en lo que dice el versículo 20. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. La conversación cambió. El diálogo cambió cuando cambió la manera de pensar ante el encuentro real, personal, directo de ellos con Jesús recién nacido. Hermanos, la Navidad es la aproximación del cielo a la tierra. La Navidad es el encuentro de lo divino con lo humano. La Navidad es la paz de Dios viniendo a la tierra en aquel que nació en Belén. Es la paz de Dios viniendo al corazón humano. Es la paz de Dios viniendo a la familia, a las naciones. La Navidad es la buena voluntad de Dios para con los hombres. Por eso los ángeles cantaban gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. La Navidad debiera llenarnos de santo y reflexivo temor de Dios. Celebremos el que Cristo haya nacido en nuestro corazón y celebremos el hecho de que al venir a nosotros Cristo ha traído libertad y salvación. Volviendo a nuestra tira cómica, Linus siempre andaba con una mantita en su hombro. Él siempre llevaba esa manta mientras chupaba su dedo meñique. Mientras cargaba con esa manta, él se sentía seguro. Con ella él buscaba tener protección constante. Pero cuando él dijo su discurso en medio del escenario sobre la Navidad, recitando lo que Lucas escribió, cuando Linus llega a las palabras "no temáis", la manta cae de su mano. Y él experimenta por primera vez la libertad que trae el mensaje de Dios. Hermanos queridos, nosotros estamos leyendo y escuchando exactamente las mismas palabras que los ángeles dijeron a los pastores. Como ellos le dijeron a los pastores, no temáis, así nos dicen a nosotros hoy y le dicen a la humanidad de hoy, no temáis. Es el temor lo que mata nuestras almas. Es el temor lo que mata nuestro futuro. Es el temor lo que hace que peleemos los unos con los otros. Es el temor lo que causa las guerras. Es el miedo que el ser humano lleva en el corazón lo que hace que abusemos los unos de los otros. Es el temor lo que nos hace infelices. Tal vez necesitemos hacer una relectura de esas palabras para comprender y experimentar más genuinamente la Navidad. Ya Jesús nació en un establo hace mucho tiempo. Hoy necesitamos darle lugar en nuestro corazón a Jesús como el Salvador de nuestras almas. Y yo les digo sinceramente, y se los aseguro, y lo digo por experiencia, cuando eso pase, entonces caerán las mantas que cada uno estemos cargando, esas mantas que nos dan una falsa seguridad. Solo Jesús nos da una verdadera seguridad cuando Él viene a nuestro corazón. Y quizás mañana o pasado, esas mantas tratarán de volver a cargarse sobre nuestros hombros, pero debemos recordar que Jesús vino para disipar el temor, las luchas y la incertidumbre. Jesús vino para cargar con tu manta. Amén, hermanos. Dejemos que Jesús venga a nuestro corazón hoy. Dejemos que Jesús sea nuestro Salvador. Permitamos que Jesús sea más real en nuestras vidas, porque al fin de cuentas la Navidad es Él.
La Navidad no es meramente una época linda del año. La Navidad no es meramente una celebración. La Navidad no es meramente unos cantos navideños. La Navidad no es un lindo culto de Navidad necesariamente. La Navidad es Jesús. Hoy hemos celebrado este lindo culto de adoración a Dios, pero porque Jesús nació y porque Jesús está presente en su iglesia. Amén, hermanos. Así que les invito, hermanos, que nos pongamos de pie un momento y vamos a cantar un himno que todos conocemos muy bien, un himno que nos recrea esta historia que nos trae Lucas, un himno que nos habla de cómo es necesario que le demos lugar a Jesús en nuestro corazón. Un himno que nos dice que Jesús dejó su trono y sus riquezas y dejó el cielo por nosotros, y que aún vino y no halló lugar en un mesón porque todo estaba lleno. Que Él pueda encontrar lugar en nuestros corazones, que podamos sacar de nuestro corazón lo que en alguna manera pueda impedir que Jesús entre en él. Cantemos este himno. Dele ese aplauso al Señor. Qué sencillo, ¿verdad?
Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Sencillo. Simplemente se trata de una decisión que nazca de tu corazón, en la medida de tu necesidad espiritual, una necesidad que todos tenemos. Oremos al Señor. Incline su rostro y ore. Y por qué no, dígale a Jesús: Jesús, ven a mi corazón, en Él hay lugar para ti. Yo quiero que seas mi Salvador, el Señor de mi vida. Jesús está pronto a entrar en su corazón para que usted y yo un día podamos entrar en el cielo con Él, donde Él nos dará lugar a nosotros. Dios bueno, hoy estamos muy agradecidos contigo por haber enviado a tu Hijo Jesús. Hoy estamos agradecidos porque podemos pensar en el sentido que realmente tiene la Navidad. Y que si hemos de celebrar Navidad, sea el hecho de que Jesús no solamente nació hace más de 2000 años en un establo, sino más el hecho de que nació en nuestro corazón. Jesús, yo sé que tú sigues tocando puertas de corazones, esperando que seas invitado a entrar. Quizás esta es la ocasión para que esa puerta se abra. Dios, gracias por amarnos tanto como nos amas. Gracias por haber dado a tu Hijo Jesucristo por nosotros. Porque ese niño que nació en Belén vino con la perspectiva de la cruz en su corazón. Y un día Él fue a la cruz y llevó nuestros pecados y pagó nuestra deuda. Allí se hizo real lo que los ángeles anunciaron: ha nacido un Salvador. Por eso Jesús es nuestro Salvador, porque Él nos ha salvado de las consecuencias eternas de nuestro pecado. Señor Dios, que hoy los corazones se abran para que Cristo Jesús entre, para que Cristo Jesús nazca allí donde quizás Él no ha tenido aún lugar, para que Él allí sea real por la fe, para que tengamos hoy una verdadera razón para celebrar y podamos decir: Cristo ha nacido en mi corazón. Señor Dios, que podamos celebrar una Navidad con verdadero sentido y entendimiento. Honra y gloria damos a tu nombre, Padre. A ti sea toda la alabanza, a ti sea toda la adoración en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo y por siempre. Amén y amén. Dele ese aplauso al Señor.